Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño en la escena, haciendo el trabajo que el eterno, el gran yo soy, el Teantropos, el Dios hombre, Jesús de Nazaret, mi hermano mayor, y el Espíritu Eterno me encomendaron hacer, que exponer las verdades del reino eterno, la verdad verdadera, la verdad absoluta, eso que está plasmado en el texto sagrado, verdad que tiene que ver con el pensamiento de Dios, parte del pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas, como piensa Satanás, los demonios, los súbditos, y también parte del pensamiento de los hombres, cómo pensaron y opinaron en su obstinación, en su forma de ellos a creer y pensar. Maestro Briceño del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo, pasando fronteras, haciendo el trabajo, ya lo dije, que el Eterno me ha encomendado. En esta ocasión doy gracias al Señor, porque esta es una transmisión especial como todas, pero se debe a una invitación que recibí de mi hermano y querido pastor, muy amado, muy respetado, Gustavo Moro, pastor Gustavo Moro, quien es el presidente del Ministerio Renuevo Internacional, el cual tuvo su origen y su sede principal está en mi hermoso país, Venezuela, la ciudad de Puerto Ordaz. Ahí está. Ministerio Renuevo, el cual preside nuestro hermano querido pastor Gustavo Moro, el cual me hiciera una invitación para participar en las primicias del 2023 en esta gran conferencia bajo un eslogan que se expone de esta forma: confirmando los hermanos, por ende, según el pasaje que me dieron, en la fe. Confirmando los hermanos en la fe. Hay un texto, un pasaje, el cual me dieron dos textos de ese pasaje para hacer un fundamento doctrinal, bíblicamente hablando, de esta conferencia. Este párrafo, este tiempo que me toca exponer para todos los que me están ahí presentes escuchando. Saludos a todos. Saludo al maestro Briceño a su disposición. Lo hago con mucho amor, con mucho cariño, con mucha entrega. Quiero que me preste muchísima atención. No se distraiga. Présteme mucha atención. No se me distraiga, porque como maestro, en el tiempo que tengo en el ejercicio de estudiar las Escrituras, 40 años estudiando las Escrituras, 40 años. En el tiempo que tengo como maestro en el ejercicio del ministerio, desde que fui ordenado, 5 de febrero de 1991, fui ordenado al ministerio. Esto hace 32 años. En ese tiempo, el maestro Briceño ha estado claro del llamado, el propósito de este llamado y la responsabilidad que conlleva este llamado de la enseñanza bíblica. Por lo tanto, cada vez que me dan esta oportunidad o me presento para expresar las liturgias, la verdad en relación a las verdades del reino eterno, lo veo como una gran oportunidad, el cual no debo perder mi tiempo, no debo perder el tiempo, ni hacerle perder el tiempo a los que me están escuchando.
Por eso quiero que usted me preste mucha atención, porque estoy claro en el asunto. Tengo un panorama muy grande, muy amplio, una visión muy grande y una misión muy grande. Un objetivo, un propósito que tiene que ver con la visión y una misión que tiene que ver con las directrices que el Espíritu Santo de Dios me ha dado, en el cual me voy a desenvolver para alcanzar la visión. Estoy claro en el asunto. Présteme mucha atención. El pasaje es Hechos capítulo 16, específicamente verso 4 y 5. De allí vamos a hacer el desarrollo, la exposición. Voy a hacer algunas explicaciones, verdades del reino, verdades que son matademonios. Que si usted le presta atención a esto, usted se siente en el espejo de su realidad y medita en lo que le voy a presentar. Y usted dice, mira, espérate, aquí hay razones, verdades que no debemos evadir, esquivar, dejar de meditar en ellas y cumplirlas, caminar en ellas. No ser como caer en el terreno de lo que dice Santiago, el apóstol, cuando escribe que no seamos oidores olvidadizos y que somos semejantes a aquellos que nos miramos en un espejo y después olvidamos nuestro rostro. Eso no es el trabajo. Lo mío no es arar en el mar. Lo mío es sembrar una semilla para que germine y dé frutos. Preste atención. Hechos capítulo 16, versos 4 y 5 dice así. Cito. Dice, y al pasar, aquí está hablando de una misión que se le dio voy a explicártelo. Porque dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. ¿De qué ordenanzas se está hablando acá? Que habían acordado los apóstoles. ¿De a qué apóstol se está refiriendo? Y los ancianos. ¿De qué anciano está hablando? Que estaban en Jerusalén. ¿Dónde esto se dio? Ya lo vamos a explicar. Para que las guardasen, viviesen, caminasen en ellas, fundamentaran su vida en estas ordenanzas. Entonces dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Qué significa confirmar? ¿Y qué significa el término fe allí? Dice, y aumentaban en números cada día. Esto está escrito en Hechos, capítulo 16, verso 4 al 5. Maestro José Briceño, el maestro José Briceño, como estudioso de las Escrituras, no lector, siempre he dicho que la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio. La Biblia se lee para estudiar, para analizar, para indagar, para extraer las verdades que están plasmadas en el texto sagrado. Verdad es que el Espíritu Santo se va a encargar de iluminarlas de lo que está escrito en revelación, de lo que se escribió por inspiración. Y como estudioso de las Escrituras, nunca he quebrantado los principios, códigos y reglas de interpretación que me presenta la hermenéutica. Oído, que no tiene nada de pagano, porque ya por ahí se está inventando que la hermenéutica es pagana, que es de mitología griega, que no usen eso, que paren de contar. Y siempre he dicho que el muchacho que lloró y la madre que lo pellizca, la gente que no le gusta estudiar, y se van a levantar a decir que la hermenéutica, como un arte, es pagana, pues ya
las cosas como que se empeoran. Pero yo no veo nada de paganismo en lo que está intrínsecamente, endógenamente, en lo que contiene la hermenéutica, como código, regla y principios de interpretación. No veo nada de pagano. Que la hermenéutica procede del término Hermes, término hermenéutica. El término hermenéutica procede del término Hermes, y que Hermes era intérprete de los dioses Júpiter y Zeus. Aquí, ¿quién era el impío? El pagano es Hermes, no la hermenéutica como tal. Vamos a darle gracias a Dios por esta ciencia, por este arte, por este método que presenta que la hermenéutica, los principios que están dentro de ella. Bueno, a mí nunca me ha gustado quebrantar los principios. Siempre me gusta tomar en cuenta la hilación del pensamiento, que eso tiene que ver con nunca descontextualizar las escrituras. Nunca. Nunca. Descontextualizarla nunca. Es decir, sacar el texto de su contexto. Nunca lo he hecho. Siempre respeto la hilación del pensamiento. Ahora, ¿de dónde? ¿Por qué usted dice eso, maestro? Porque es importante tomar en cuenta la hilación del pensamiento. Del escrito, de lo que está escrito en el libro de los Hechos, de lo que Lucas escribió, que se encargó Lucas de escribirlo para enviárselo a Teófilo. Es importante tomar en cuenta el capítulo 15 para entender lo que está escrito en el capítulo 16, específicamente el verso 4 y 5. Para entender quiénes eran los que pasaban por la ciudad, de quién está hablando, de qué ordenanza se está refiriendo acá, de qué apóstoles está hablando, y quiénes son los ancianos que están nombrados en el capítulo, a cuáles iglesias se le entregó estas ordenanzas, qué indica el término confirmar, en qué se confirmaban, y qué indica el término fe. Vamos a ver. Aquí hay bastante sorpresa. El apóstol Pablo, quiero hacer un recuento para que usted me agarre. El apóstol Pablo y Bernabé se consiguen con un grave problema en la iglesia. Estamos hablando de los tiempos de la iglesia de los nuevos cristianos. No me gusta decir la iglesia primitiva. No. La iglesia de los nuevos, de los primeros cristianos. Esa iglesia naciente. Pablo y Bernabé se consiguen con un problema muy grave. Y era que la iglesia que estaba compuesta de la comunidad judía, nacidos de nuevo, aceptaron el plan de salvación, entendieron que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos entendieron ese mensaje, abrazaron el mensaje de la fe. La comunidad judía, pues ellos querían imponer o llevar a que la iglesia, que estaba compuesta de gentiles, fundada por el apóstol Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, iglesias compuestas de gentiles, la comunidad judía, que también pertenece a la iglesia de los primeros cristianos, pero eran judíos convertidos, querían que la iglesia de los gentiles se circuncidara. Querían que ellos hicieran acto de proselitismo. Usted sabe, añadir un poco de la ley a la gracia, a la fe en gracia. Ellos querían eso. Pablo y Bernabé se consiguen con este problema y ellos decidieron, vamos a resolver este problema. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con este asunto? Me imagino a Pablo y a Bernabé se miran de frente y dicen, vamos a hacer algo, vamos a acudir a los apóstoles
que estaban en Jerusalén y al grupo de ancianos que estaban allí. Oído, que para ese entonces, estamos hablando de estamos hablando de algo circunstancial, no trascendental, algo circunstancial que por ende se estaba dando en el tiempo de la iglesia de los nuevos cristianos. De eso es lo que está tratando el pasaje, ¿no? Usted no puede salirse de allí. Usted no puede salirse de allí. No debemos salirnos de allí. De que podemos. Porque muchos lo han hecho, pero el maestro dice, yo disciplinado en este asunto y no lo hago. Me respeto a mí mismo, respeto las escrituras, respeto lo que está escrito, respeto la inspiración del Espíritu Santo. Yo tengo un respeto muy, pues mire, ni siquiera usted tiene una idea el cuidado que tengo de esto. Escuche. Para ese tiempo, los apóstoles y los ancianos fungían como la máxima representación de la autoridad de Dios, no como la fuente de la autoridad, ni como la máxima autoridad, sino como la máxima representación de la autoridad de Dios. Pablo y Bernabé, entendiendo este asunto, vamos a acudir a los que anduvieron con Jesús. Vamos a someternos en el punto ahorita sano, lo digo, bajo su cobertura. Vamos a acudir a ellos. Vamos a cumplir con un principio de autoridad, donde podamos tener a quien rendir cuentas y a quien acudir para resolver cualquier tipo de problema que se presente en la iglesia, porque ellos están primeros que nosotros. Ellos anduvieron con la piedra angular, ellos anduvieron con la cabeza, con el origen de la iglesia, que es Jesús. Vamos a acudir a ellos. Y Pablo y Bernabé fueron a los apóstoles. Estamos hablando de los 12 apóstoles, incluyendo a Matías. Y estamos hablando del grupo de ancianos que estaba ahí en la congregación. Acudieron y hubo una reunión, que es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Vaya siguiéndome. Présteme atención, que aquí hay un mensaje, pero matademonio. Que hay unas verdades que aunque esto es algo circunstancial, hay principios que trascienden a nuestros tiempos, a la iglesia contemporánea. Vamos a ver. Ellos fueron hasta allá y se reunieron. Después que tuvieron la reunión, Pedro se levanta, da un discurso. Después Jacobo, Santiago se levanta y da otro discurso. Y en cuyo discurso podemos ver nosotros, lo que te estoy hablando está en el capítulo 15. Por eso es que no vamos a entender lo que está en el 16, sino nos vamos al 15. Pablo y Bernabé estuvieron allí. Santiago da un discurso. Pedro primeramente lo da, después Santiago da el discurso. Y oiga lo que dice Santiago. No voy a ir al pasaje, porque yo me lo sé de memoria. Y usted se lo sabe. Y los que no se lo saben, vayan a Hechos 15. Santiago dice, o los apóstoles dijeron esta expresión que me llamó mucho la atención. Porque nos ha parecido bien, cito, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo de Dios y a nosotros no ponerle carga a la iglesia de los gentiles, ni llevarla a este acto de circuncisión, ni llevarlos a hacer acto de proselitismo, ¿no? Eso. El Espíritu Santo dijo que no es así, que con la iglesia de los gentiles no se va a hacer así. Y el Espíritu Santo nos decretó, nos dio ciertas ordenanzas, el cual quedaron decretadas
como mandamiento, como fundamento doctrinal, oído, para la iglesia de los primeros cristianos. En este tiempo no tenemos ese problema. Aunque en el mandamiento hay cosas que también nosotros debemos someternos, como abstenernos de todo tipo de fornicación. Tiene que ver con inmoralidad sexual. Pero vamos para allá, vamos para allá. Entonces dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo de Dios. Oído. Nunca se le olvide esta verdad. Que los apóstoles fungían como la máxima representación de la autoridad de Dios. Entendemos que la fuente de la autoridad es Dios. Oído, pero la máxima autoridad de Dios en la iglesia es el Espíritu Santo. Eso no se le debe a usted olvidar. No se le debe a usted olvidar que la máxima autoridad en la iglesia es el Espíritu Santo. Es Él quien, el Espíritu Santo, quien debe tomar decisiones en la iglesia en forma colectiva y en el creyente en forma personal. Por eso es que usted se va a conseguir, preste atención, una serie de pasajes, más que todo en el libro de los Hechos, donde se presenta que era el Espíritu Santo el que tomaba decisiones, era el que determinaba, era el que guiaba, el que dirigía, el que corregía, el que enseñaba. Por eso Jesús, porque estoy haciendo esto, exponiendo estas verdades, porque quiero algo que volvamos a ver atrás. Usted va a decir, wow, ahora sí, tomo el mensaje, entiendo lo que está escrito en Hechos 16, 4, 5. Por eso es que Jesús dijo, pero cuando el Espíritu Santo venga, ese espíritu que Jesús lo llamó espíritu de verdad, que no un solo artículo determinado de la verdad, porque la verdad no es que está en el espíritu es verdad, es propiedad de Él. Entonces Jesús dijo, eso está escrito en Juan, el capítulo 16, verso 13, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y ese término de guía que Jesús utilizó es jodegeos, y era aplicable a los que solían guiar ciegos. El jodegueo era el que tomaba el ciego por la mano, lo llevaba al lugar de destino, lo volvía a traer otra vez a su casa, quitando todo pote, todo perol, todo tropiezo, para que el ciego no fuese a tropezar y fuese a caer. Eso es lo que Jesús quiso decir. El Espíritu Santo, cuando venga, está hablando con los apóstoles, los guiará, o sea, los conducirá, los enseñará, les dirá cómo hacer las cosas. Por eso es que todos nosotros como creyentes, y más cuando somos llamados a un ministerio, vamos a recibir una visión, con V de Venezuela, una visión, y vamos a recibir una misión, con M de mamá, misión. ¿Qué es la misión, maestro? La misión son las directrices que el Espíritu Santo nos da, en la cual nos vamos a desenvolver para alcanzar la visión, que es el objetivo para el cual fuimos llamados. Término misión, de ahí se deriva misionero, los comisionó y para usted de contar. ¿No? Y usted va a conseguir una serie de pasajes, por ejemplo en Hechos 8:29, dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. ¿Quién dijo? El Espíritu. En Hechos 10:19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo. Hechos 11:12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón llamado, ¿quién dijo esto? El Espíritu Santo. Hechos 13:2. Dice, ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé, a Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Hechos 13:4, y ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Cilicia, a Seleucia,
y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién navegó? ¿De quién está hablando? De los apóstoles Pablo, y fueron guiados por el Espíritu Santo. Hechos 25-28, porque ha parecido bien el Espíritu Santo en nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Quién tomó la decisión? El Espíritu Santo. Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hechos 16:7, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se los prohibió. ¿Quién se los prohibió? El Espíritu Santo. Hechos 20:23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién era el que guiaba, el que dirigía? Era el Espíritu Santo. Este caso que tenemos en la lectura que acabamos de leer, Hechos 16:4-5, es un resultado de una decisión que el Espíritu Santo tomaron. Oído, no los apóstoles. No los apóstoles. O sea, no me tome este texto para decirme que todo el que pertenezca a una iglesia tiene que estar sometido a la cobertura de los apóstoles. Tiene que haber un apóstol que te diga, que te guía, que te dirige. No. Yo no tengo problemas con el que te debas congregar, con el que como ministro debas tener a alguien a quien dar cuentas, con quien conversar. Yo no tengo problemas con eso. Ese es el deber ser, el sometimiento. Eso es importante. Sin eso no se puede llevar a cabo un ministerio. Andar a la deriva, tientas, haciendo lo que te da la gana por ahí, sin tener a quien darle cuenta, eso no está bien. Eso no está bien. Pero aquí, quien decretó estas ordenanzas, que la cual los apóstoles la tomaron y los ancianos la tomaron del Espíritu Santo, porque os ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Quien tomó esta decisión fue el Espíritu Santo. Él fue el que hizo el decreto de estas ordenanzas que pasaron a ser mandamientos, correcciones, instrucciones, de las cuales la iglesia de los primeros cristianos iba a confirmar, a fundamentar su vida en la fe, en lo que recibieron del Espíritu Santo los apóstoles, que se lo entregaron ¿a quién? A Pablo y a Bernabé. Oído. Cuando dice, al pasar por las ciudades, ¿de quién está hablando? Acá. Aquí está hablando específicamente, váyase al capítulo 15, está hablando de Pablo, de Silas, porque Pablo y Bernabé en el capítulo 15, está bien claro, tuvieron una serie de un altercado. Antes de eso está escrito, una discusión, y decidieron separarse. Pablo hizo su primer viaje misionero con Bernabé, pero este es el segundo viaje misionero. Y Pablo lo hace con Silas, que es Silvano, y se consiguen a Timoteo en el camino y también se lo llevan. Y el apóstol Pablo toma estas ordenanzas que el Espíritu Santo les dio a los apóstoles, a los ancianos, y los ancianos se las entregaron a Pablo y a Bernabé, pero Bernabé no fue. Y Pablo se va con Silas y con Timoteo a hacer el segundo viaje misionero, oído, a visitar y a supervisar las iglesias que habían fundado en el primer viaje misionero. Iglesias compuestas de gentiles. Ya se resolvió el problema. Este problema que teníamos como altercado con la comunidad cristiana judía, que querían hacer actos de proselitismo de los gentiles, ya se resolvió. Entonces Pablo, Silas y Timoteo iban por todas las iglesias que ellos fundaron o que Pablo fundó en su primer viaje misionero, y le entregaban las ordenanzas. De las ordenanzas que está hablando acá, está hablando de lo que el Espíritu Santo acordó, decidió, decretó para dárselas a las iglesias, resolver este problema para que hicieran su fundamento doctrinal. Entonces era cuando eran confirmados, los hermanos eran afirmados, confirmados
consolidados en la fe, que la palabra fe es doctrina. Y dice, y aumentaba el número cada día de ¿qué? De gentiles convertidos al evangelio. No había ya presión, no había ningún problema y aumentaba el número. Présteme mucha atención. Eso está hablando de un acto circunstancial en una iglesia de los primeros cristianos. Vamos a este tiempo. Oído. La iglesia crecía, iba en crecimiento. Tal no la detiene nadie. A través del mensaje que los apóstoles le presentaban en relación a la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo hacía su trabajo de convencimiento de pecado. La iglesia iba creciendo. Pero había un problema, otro problema que se presentó. ¿Cuál? Que la base doctrinal, el fundamento doctrinal en la cual la iglesia que iba creciendo debería de depositar su fe era muy escaso. Muy escaso. Muy escaso. Solo contaban con las ordenanzas que el Espíritu Santo les entregó. Y contaban con algunos principios que están escritos en el canon del Antiguo Testamento. Porque no todo. Oído, maestro Briceño se volvió loco, ¿qué le pasa? Está desfasado. ¿Cómo usted va a decir eso, maestro? Vea, pero es una verdad. Esto es una verdad. Por eso que cuando el maestro Briceño dice verdad, se mete en problemas. Pero yo no puedo dejar de decir la verdad. Para esto fui llamado, para exponer la verdad. Es una verdad. Martin Luther King dijo que para tener enemigos no se necesita una guerra. Solo di la verdad y ya. Con decir la verdad es suficiente. Para tener enemigos no se necesita hacer una guerra, sino di la verdad. Es una verdad lo que está escrito. No todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento le sirve a la iglesia como fundamento doctrinal. Hay muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, en cual la iglesia que está llamada a caminar en una dispensación de gracia, pues le sirve. Yo no tengo problema, sí hay. Pero son muchas las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento que a la iglesia no le sirve. Habrán principios, pero no todos nos sirven. Entonces el Espíritu Santo ahora dice, wow, mire, yo voy a pensar como piensa o como pudo pensar el Espíritu Santo según lo que he visto. El Espíritu Santo dijo, mira, yo tengo que aumentar estas ordenanzas para una iglesia que está creciendo, porque no la está deteniendo nada en el crecimiento. Yo tengo que aumentar estas ordenanzas doctrinales para que la iglesia tenga donde fundamentar la fe. Entonces cuando el Espíritu Santo, oído, es cuando el Espíritu Santo hace el trabajo de inspiración. ¡Ping! Se prende el bombillo. Ajá. Es cuando el Espíritu Santo hace su trabajo de inspiración, porque Él sabe que las ordenanzas y lo que está escrito en el Antiguo Testamento como mandamientos, que son muy pocos, no son suficientes para el fundamento de la fe de una iglesia que está creciendo. No son suficientes. Entonces me toca a mí ahora buscar hombres, hablando el Espíritu Santo, Eso de que me toca a mí, ese mí, es el Espíritu Santo. Me toca ahora, diría el Espíritu Santo, buscar hombres en el cual voy a inspirarlos para que hagan escritos de nuevas ordenanzas y eso quede decretado equitativamente para la vida hasta que Jesús venga. ¿Lo está agarrando? ¿Lo está agarrando? Sí, maestro, yo lo estoy ya entendiendo perfectamente. Entonces cuando el Espíritu Santo toma la vida de los que llamamos evangelistas y hacen escritos, dos de ellos, Mateo y Juan,
de lo que ellos presenciaron, vieron, porque estuvieron presentes en el ministerio de Jesús, pero que no fue todo, porque la Biblia dice que muchas cosas Jesús hizo, que no hay libros donde poderles escribirlo, pero se escribió, ellos escribieron. Ellos presenciaron, vieron, estuvieron con Jesús y fueron inspirados por el Espíritu Santo para hacer registro de esas verdades en las cuales allí hay mucho fundamento doctrinal para confirmar la fe de la iglesia de estos tiempos. Verdades que emanaron de la vida de Jesús, de las enseñanzas de Jesús. Y que son fundamento doctrinal porque hay principios, hay mandamientos, hay demandas, hay decretos en los cuales debo caminar como iglesia, como cristiano, y fundamentar mi fe en eso, caminar en eso. Tenemos el evangelista Marcos y Lucas, el cual no estuvieron presentes, pero que indagaron, que investigaron. Y también el Espíritu Santo los usó para escribir los 4 evangelios. El Espíritu Santo, oído, ese Espíritu Santo, el cual entregó a los apóstoles las ordenanzas en el libro de los Hechos, capítulo 15, que hace mención en Hechos 16, 4, 5, es ese Espíritu Santo, es el que se encarga de inspirar a estos 4 hombres para que hicieran registro. Y tengamos ahora en la mano, en el canon del Nuevo Testamento, los 4 evangelios como base doctrinal. Pero el Espíritu Santo no se quedó allí. Todavía no es suficiente. Entonces el Espíritu Santo, nada más y nada menos, escoge un hombre llamado Saulo, Pablo de Tarso, de Cilicia, un judío. Nació en Roma, en una comunidad judía que estaba en Roma, porque Pablo era un gentil de nacimiento, porque nació en Tarso de Cilicia, la comunidad allí en Roma. Pero era judío por genealogía, porque era hijo de judío, de la tribu de Benjamín. Y Pablo se sienta a los pies de un hombre llamado Gamaliel, uno de los mejores maestros de las mejores escuelas en los tiempos. Mire todo lo que en la prognosis, en el eterno conocimiento de Dios, en el plan de Dios estaba haciendo con un hombre llamado Pablo que ni siquiera tenía una idea de lo que... Pablo no tenía una idea de lo que Dios iba a hacer con él, como muchos de nosotros no tenemos una idea de lo que Dios va a hacer. Lo sentó a los pies de Gamaliel, aprende muchas cosas de la ley. Por eso es que Pablo acá en el concilio de Jerusalén se reúne, porque era conocedor de la ley, se estaba dando cuenta que según lo que estaba recibiendo del Espíritu Santo en gracia, en Jesús, que se reunió con él cuando fue traspuesto hasta el tercer cielo, se da cuenta que hay un choque, esto no puede seguir acá. Un defensor de la doctrina cristiana en relación a la gracia, Pablo. Entonces el Espíritu Santo se encarga de escoger a Pablo. La tumba de la cabalgadura, no sé si ven un caballo, un camello, yo no sé, pero cayó. Cuando iba a perseguir a la iglesia, el Espíritu Santo, Jesús trata con él. Y después Pablo recibe instrucciones de Ananías, usted conoce el caso. Ananías va al sitio, pone la mano, recobra la vista, es bautizado, recibe el Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo empieza a ser un instrumento, óigame, un instrumento para recibir por inspiración del Espíritu Santo verdades que quedaron plasmadas en 14 cartas que Pablo escribió, porque con el respeto que se merece, para mí el que le escribió los hebreos fue Pablo. 14 cartas que Pablo escribió a las iglesias que fundó, cartas personales como a Tito, a Filimón y a Timoteo, pero que cuando usted va al canon del Nuevo Testamento, porque esas cartas forman parte del canon del Nuevo Testamento, cosa que Pablo ni siquiera tenía una idea. Óigame bien, presta atención.
todo esto lo hace el Espíritu Santo, porque Pablo está escribiendo desde donde él estuviese preso o no. Pablo tomó la decisión de escribir verdades de reino, que indiscutiblemente las recibió de Jesús por el Espíritu, y escribió las cosas tal como se deberían hacer. Y las escribió a iglesias, a los colosenses, a los tesalonicenses, a los filipenses, a la iglesia que estaba en las Galacias, a los gálatas, a los romanos, a los corintios. Y para ustedes contar, Pablo escribió a Tito, a Timoteo, a Filemón, verdades que estaban allí, pero que Pablo no tenía ni la menor idea que lo que estaba escribiendo iba a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Pablo ni siquiera tenía una idea. Quien hizo el trabajo de la recopilación, de agarrar todos esos que el apóstol Pablo escribió y a juntarlos en un compendio, fue el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que hizo el trabajo. Él siempre es el que va a hacer el trabajo. Es lo que yo quiero que usted entienda. Que no hay una confirmación de fe, sino es a través del trabajo del Espíritu Santo. Y de allí, porque el Espíritu Santo es el agente, pero que el Espíritu Santo tiene canales o elementos de cooperación, que ya se los voy a nombrar, para ir llevando a cabo el trabajo que todavía no ha terminado, el confirmar la fe de los cristianos. Esto todavía no ha terminado. No ha terminado todavía. Entonces el Espíritu Santo toma a un Pablo y escribe 14 cartas. En las 14 cartas hay principios de reino, mata demonios, mandamientos, demandas, ordenanzas. ¡Wow! En las 14 cartas. Métase, estudie usted para que vea la carta de los romanos. Una cosa impresionante. Cuando yo leí la carta de los romanos, la estudié, yo dije, ¡wow! ¡Qué verdades hay acá! Ahora mismo estoy estudiando la carta a los hebreos. Ahora mismo estoy haciendo un estudio de los hebreos, pasaje por pasaje, texto por texto, y me estoy consiguiendo con verdades. Y yo dice, wow, yo tengo a veces que cerrar el libro o cerrar mis ojos y llorar de las verdades que están implícitas, escritas, decretadas por el Espíritu Santo en el canon del Nuevo Testamento, en los libros que el apóstol Pablo escribió. Porque de eso se encargó el Espíritu Santo. Señores, el Espíritu Santo toma a un Juan para que escriba sus cartas, sus epístolas. 3 epístolas escribió. El Espíritu Santo tomó a un Pedro para que escriba 2 a la iglesia que está en el Asia Menor, allá, que el 80% estaba compuesta de gentiles. Se encarga el Espíritu Santo que le escriba a la iglesia que está en Asia, en el Asia Menor, a Pedro. 2 cartas escribió. El Espíritu Santo se encarga de tomar un Santiago para que escriba una carta. El Espíritu Santo toma a Judas también, pero no el que entregó a Jesús, Judas, para que escribiera también, para que escribieses también una carta. Y así el Espíritu Santo hizo el trabajo. ¿Estamos acá? Ok. Permítame, por favor. Permítame porque yo estoy en vivo. Aquí lo tenemos. Aquí está. Compendio bíblico. Manual de instrucción. Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí lo tenemos. Aquí está. Ya lo tenemos, ¿sí? Quiero que usted entienda, oído. Esto está escrito en revelación. Se escribió por inspiración del Espíritu. Está escrito en revelación, apocalipsis del griego, que se necesita que haya una iluminación de estas verdades del reino eterno que están acá. Esto es un manual de instrucción donde la iglesia contemporánea y la iglesia del futuro debe fundamentar su fe en lo que está aquí escrito, en las cartas en los escritos que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que escribiesen y hiciesen registro. Ya le dije de qué hombres hablamos, ya le dije a quién utilizó el Espíritu Santo. Aquí está. Cuando alguien sube al púlpito y dice, la iglesia necesita la palabra revelada. No. La iglesia necesita es una iluminación de lo que está escrito en revelación.
que la palabra iluminación es fotizo, del griego, que significa el significado de la revelación. Ya está escrita la palabra en revelación, aquí está. ¿Sigue haciendo el trabajo del Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo? Ahora lo vamos a hacer. ¿Cómo lo va a hacer ahora? Oído. Constituye 5 ministerios. Ya no es el concilio de Jerusalén, ya no son los apóstoles y los ancianos la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia. Ahora la máxima representación de la autoridad de Dios en la iglesia son los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. La responsabilidad no solamente cae ahora sobre los apóstoles, sino sobre los 5 ministerios. Dice la Biblia, Efesios 4, que lo escribió Pablo por inspiración del Espíritu, que constituyó Jesús. ¿Quién? Jesús constituye 5 ministerios: apóstol, evangelista, profeta, pastor y maestro. Oído, para, ahí está el objetivo, perfeccionar a los santos. Que la palabra perfeccionar es catartismo, que significa llevarlos a un nivel de madurez, aunque no indica alcanzarlo todo, porque todos los días tenemos que ir creciendo y aprendiendo. Pero ¿a quién se le delegó la responsabilidad de esto? A los 5 ministerios, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de la reconciliación. La iglesia es la que está llamada a salir a las calles en una comisión, en una misión, en una visión, que es establecer el reino de Dios en la vida de los hombres. Pero no vamos a enviar gente que no tengan capacidad, que no estén preparados, que no tengan un mensaje claro, preciso, conciso y detallado, lleno de verdades del reino eterno. No vamos a enviar así. Entonces, ¿quiénes son los llamados a estos, los 5 ministerios? Ahora, el Espíritu Santo es el agente principal en esto, punto. Él es el que inspiró las Escrituras, el que hizo el trabajo en Hechos 15 de presentar ordenanzas. Ahora lo tenemos acá, inspirando hombres para que hayan nuevas ordenanzas, nuevos mandamientos, nuevas bases y fundamentos doctrinales, de las cuales nos las ha entregado a nosotros, aunque está un poco adulterada estas versiones bíblicas de nuestros tiempos. Pero ahí está, algo tenemos. Y nos las entrega a nosotros como ministros. ¿A quiénes? ¿A quiénes se nos entregó? A los 5 ministerios. Para que estos 5 ministerios, como el elemento o el canal que el Espíritu Santo va a usar, porque el agente principal de esto, quien enseña, quien guía, quien instruye, quien corrige, quien hace el trabajo, quien inspiró, quien dejó plasmado el canon del Nuevo Testamento en revelación y quien va a darnos la iluminación es el Espíritu Santo. Él es el que hace el trabajo, punto. Nadie más lo va a hacer. Pero él tiene elementos que llamamos elementos de cooperación, que son los 5 ministerios. ¿Está logrando el Espíritu Santo de Dios el trabajo en los 5 ministerios? Que es darle las iluminaciones de lo que está escrito en revelación en el texto sagrado, para que los 5 ministerios vayan en el trabajo de perfeccionar a los santos y educar a los santos. ¿Lo está haciendo el Espíritu Santo? Es la pregunta. Y usted quiere que se le responda. Maestro Briceño, 40 años estudiando la Biblia, 32 años como conferencista nacional e internacional, y no lo estoy diciendo, tú sabes, para darme, no, que son verdades. He ido a diferentes naciones, diferentes ciudades, diferentes estados, diferentes países, muchas partes de estados, como conferencista, entre otros conferencistas. Y cuando me siento a escuchar, que le doy gracias a Dios que me dejaron de último, la mayoría de las veces me dejaron de último, cuando comienzo a escuchar a todos los que exponen sus liturgias, sus mensajes, no todos, oído, no todos, porque sí tenemos Sí tenemos gente que está haciendo el trabajo, pero la mayoría de los que he escuchado
Un mensaje totalmente descontextualizado, desfasado de las verdades del reino eterno, desfasado del pensamiento de Dios. Un mensaje lleno de eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? Es cuando tú le das tu propia interpretación a la Biblia y lo que están exponiendo es lo que ellos creen que la Biblia dice. Es la interpretación muy propia. Unas aplicaciones que le dan algunos pasajes sacándolas del sentido escritural, del sentido del pensamiento de la verdad de lo que quiso decir el que escribió, el que recopiló de las verdades que el Espíritu Santo inspiró. Totalmente desfasado como usted no tiene una idea. Mensajes llenos de hiperliteralismo, donde la mayoría que escuché en los congresos solo decían lo que dice la Biblia, pero no había un mensaje exegético. ¿Qué es un mensaje exegético? Que es cuando yo expongo lo que la Biblia quiere decir, porque es producto de un estudio preciso, conciso, detallado, que hice de las Escrituras tomando en cuenta los códigos, reglas y principios de interpretación. Entonces hice una exégesis. Respeté la hilación del pensamiento, el texto con su contexto. Respeté las culturas, la idiosincrasia, los tiempos. Respeté el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico. Respeté lo que se llaman las diferentes figuras retóricas. Entendí lo que entiendo, lo que es un simil, lo que es una parábola, una prosopopeya, una sinécdoque para ustedes contar. Porque sé el trabajo que estoy haciendo. Entonces, cuando veo a la gente exponiendo, me doy cuenta, señores. Entonces tengo un público que no conoce el texto sagrado, no todos, pero los hay, y secundan lo que ellos están diciendo, corroboran lo que ellos dicen, hay aplausos, hay gritos de júbilo, gritos de guerra, zapateos. Y cuando te das cuenta no hay nada en el mensaje. Un mensaje totalmente vacío, un mensaje lleno de sensacionalismo, amarillismo, un teatro, un show, un espectáculo, un mensaje lleno del dígale que está a su lado, que repita conmigo, que decreto, que confieso, que te profetizo. Un mensaje, señores, lleno de ofertas, pero que no te enseñan absolutamente nada. Oído, repito, no son todos, pero los hay. Porque yo no quiero que usted vea al maestro Briceño, porque es que el maestro se cree como la gasosa del desierto, la mamá de los pollitos, el labón perdido, el tapón del océano, el ombligo del mundo. Tú sabes, él se cree. No, yo no me creo, yo sé lo que soy. Yo sé a qué Dios me llamó, yo sé el trabajo que Dios me llamó a hacer. Entonces está haciendo el trabajo la iglesia. La iglesia está llena de catolicismo romano, principios de ocultismo. La iglesia está llena de acuerdo mental, positivismo, cibernética, yoga, ciencia cristiana. La iglesia está llena de paradigma, de dogma, de tradición, de religión. La iglesia está llena de una falsa doctrina, como usted no. La falsa doctrina está reinando en la iglesia protestante, en la que llamamos la iglesia evangélica. Nosotros siempre juzgamos a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos como falsa doctrina, y resulta que un 40% de lo que hay en la iglesia evangélica como doctrina es falsa doctrina. Falsa doctrina. Así. Punto. Entonces está haciendo el trabajo del Espíritu Santo. Lo está haciendo. Juzgue usted por lo que le he dicho. Juzgue usted por lo que le he dicho. Señores, alguien dijo que entregarle el púlpito a una persona para que exponga sus supuestas liturgias sin tener conocimiento de las verdades del reino eterno, sin tener conocimiento, tener una iluminación precisa, concisa, acertada, detallada, de lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación que se escribió por inspiración, que lo hizo el trabajo del Espíritu Santo, a través de los hombres que ya usted le nombré. Una persona que no conozca el texto sagrado y se sube a un púlpito a presentar su liturgia, señores, eso es como entregarle un quirófano a un carnicero. ¿Qué va a hacer un carnicero en un quirófano? A deshuesar, a despedazar,
a destruir, a machetear, a acabar, a arrasar. Eso es lo que va a hacer. Eso es lo que están haciendo nuestros predicadores. No todos, pero los hay. La mayoría es lo que están haciendo. Un mensaje totalmente desfasado, descontextualizado, lleno de sensacionalismo, amarillismo, teatro, un show, un espectáculo. Muchos en el mensaje, mucho catolicismo romano, principios de ocultismo, mucha filosofía, dogma, religión, tradición, y para usted de contar. ¿Cómo puede el Espíritu Santo confirmar la fe? ¿Cómo puede el Espíritu Santo hacer que una iglesia camine para ser honrada por el Espíritu? Porque este es el otro paso. Este es el otro paso. Porque el objetivo principal del Espíritu Santo es manifestar su poder ante un mundo que tanto lo necesita. El mensaje que el apóstol Pablo y los apóstoles predicaron y Jesús predicó fue respaldado y sustentado por el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo no vine a ustedes con palabras, Jesús dijo, si no creen por lo que digo, creerán por lo que hago. Bajaban los enfermos y eran sanados. Pablo dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas, con vana sabiduría, sino vine con la demostración, con el poder del Espíritu Santo. Alguien dijo que el evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. Así de sencillo. Así. No hay manifestación del poder. La iglesia, el mundo necesita de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero oiga, la iglesia no escapa de esa verdad. La iglesia también necesita. En la iglesia evangélica, internamente en la iglesia, en el creyente, en los hogares cristianos, hay problemas. Problemas graves en diferentes índoles. Problemas gravísimos en diferentes índoles. Enfermedades que no fueron sanadas. Problemas financieros que no fueron solventados, porque yo creo que Dios puede producir un milagro financiero a través del Espíritu Santo. Lo puede hacer, yo no tengo problema. Hogares destruidos. Los hijos de los cristianos no quieren saber nada del evangelio. Totalmente desobedientes. Cuando cumplieron su mayoría de edad se fueron. No vieron nada, no les ofrecimos nada. Hogares cristianos divorciándose. 2 hijos de Dios, con justicia, con vida, con el Espíritu Santo, regenerados, hijos de Dios, y se divorcian. ¿Dónde está el Espíritu Santo en esto? Se divorciaron, tomaron decisiones y se fueron. Así de sencillo. Se destruyó el hogar, se acabó todo. Y eso está pasando aún en ministros que se divorciaron, hubo problemas y se fueron, se separaron, destruyeron. ¿Dónde está el Espíritu Santo en esto? ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el fundamento de la fe en esto? No hay. De la única forma que tú seas una persona de éxito, entendiendo que la vida de éxito no tiene nada que ver con la ausencia de problemas, de pruebas, de dificultades, de tentaciones, de posibles enfermedades, de posibles salud financieras. Esa no es la vida de éxito. La vida de éxito es cuando sobre todas esas cosas, en la fe que deposito en una palabra que Dios me dio, en el hago del texto sagrado el fundamento doctrinal. Yo creo en esta verdad que está escrita allí. El Espíritu Santo se manifiesta, opera en poder y resuelve y solventa todos esos problemas y paso al otro lado. Esa es la vida de éxito. La vida de éxito es esa. Cuando soy un triunfador, cuando libro una batalla, cuando libro una lucha y logro pasar al otro lado. Esa es la vida de éxito. Entonces, señores, ¿qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo, el trabajo que comenzó en la iglesia naciente, en la iglesia de los primeros cristianos, entregándoles ordenanzas, demandas, mandamientos, fue el encargado de usar a los hombres, que ya te los nombré, un Pablo, un Pedro, un Juan, un Santiago, un Mateo, un Lucas, un Marcos, para dejar plasmado un compendio, el canon del Nuevo Testamento, el cual es riquísimo en demandas y en mandamientos, para que la iglesia de estos tiempos y de la que viene fundamente su fe en ella y podamos tener un
un Espíritu Santo manifestando su poder ante un mundo que tanto lo necesita. ¿Usted se imagina? Una iglesia caminando en estos principios de reino, pero que son los 5 ministerios los encargados de estudiar, de indagar las Escrituras, para que se nos sea iluminado lo que está escrito en Revelación, para enseñar a los santos. ¿Usted se imagina una iglesia educada, equipada, perfeccionada, tirada a la calle? Con estos principios, ¿quién detiene el poder del Espíritu Santo manifestado? Nadie. ¿Se confirma la fe? Claro que se va a confirmar. ¿Es confirmado lo que ellos predican? Sí, el Espíritu Santo lo quiere confirmar, lo quiere hacer, pero no lo puede hacer. Y termino con esto. Lo duro del caso es que somos los 5 ministerios los llamados a estos. Y aquí hay problemas graves. No sé si usted se acuerda cuando Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. No sé si usted sabía que ahí está hablando Dios. ¿Con quién? Con los sacerdotes de sus tiempos. Dice: mi pueblo fue destruido y llevado cautivo porque le faltó conocimiento, porque ustedes, a quien yo les delegué la responsabilidad de instruir al pueblo y entregarle el conocimiento, le negaron el conocimiento al pueblo. Por tanto, yo los desecho el sacerdocio, dice el texto. Así, los desecho. Y fueron desechados. ¿Qué te dice a ti y qué me dice a mí que no vamos a ser desechados y que no podemos ser desechados por Dios para el ejercicio del ministerio? Porque no estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Así. Así que, mis hijos, ahí les entrego este mensaje. Les dejo esto, que de la única forma que se pueda confirmar la fe en los hermanos, o los hermanos sean confirmados en la fe, y de la única forma que el Espíritu Santo pueda confirmar la fe que nosotros predicamos en la manifestación del poder, de su poder, es que la iglesia tenga su fundamento en verdades de reino, que camine en estas verdades del reino eterno. Pero la única forma es que la iglesia conozca esto, es que los ministerios hagan el trabajo. Vayan y enseñen a los santos, perfeccionar a los santos, pero la única forma que los ministerios hagan el trabajo es que nuestros ministerios de estos tiempos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sean amantes del estudio de las Escrituras. Salgan del estado del analfabetismo, porque es otro problema que tenemos. La mayoría de nuestros ministerios, nosotros dos por los hay, son analfabetas. ¿Qué quiere decir ustedes con eso, maestro? No quiere decir que no saben leer. No estamos hablando de un analfabeta porque no sabe leer en el sentido común y acostumbrado. Estamos hablando de un analfabeta porque no sabe estudiar las Escrituras. No saben estudiar las Escrituras. Son unos analfabetas. Y eso es lo que tiene un mundo, a una iglesia metida en el oscurantismo, y tenemos a una iglesia sumergida en la ignorancia, en la falta de conocimiento. Cuenta le vamos a dar a Dios por eso. Cuenta le vamos a dar a Dios por eso. ¿Ok? Nos urge ese trabajo. Yo estoy claro en el asunto, es el trabajo que estoy haciendo. Se despide nuestro José Briceño, gracias al pastor Gustavo Moro, como el que funge presidente de esta hermosa organización, el cual está en sus redes, sus sedes principales están en Venezuela, Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, Ministerio Renuevo Internacional. Gracias al pastor Gustavo Moro por esta invitación que me hicieron. Gracias por ese gran equipo que tiene detrás de este trabajo que el pastor Gustavo Moro está haciendo en gran manera. Gustavito y todos, me despido de todos los que me están viendo, de los coordinadores en diferentes partes del mundo que me están viendo, me despido. El maestro José Briceño, hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.